Damos gracias al Señor Jesucristo por este tiempo que vamos a tener hoy. Estamos dando una serie de clases que son 12 clases de doctrina básica para la iglesia. Es una doctrina basada en los fundamentos que todo cristiano debe saber. Es lo básico. La clase de hoy es la número 6, que se llama la Santa Cena o la Cena del Señor. Queremos hablar de la Santa Cena como algo prioritario para la iglesia. Pero primero, por favor, permítanme orar. Señor Jesús, damos gracias por tu amor y tu misericordia. Padre, venimos delante de ti, Padre, en el nombre de Jesucristo, dándote gracias por todas las cosas lindas que haces en nuestra vida y que haces en la vida de la iglesia. Declaramos, Señor, que tú eres el único Dios y el único Rey. Y te pedimos ahora en el nombre de Jesucristo que tú nos ayudes, Señor, que esta clase pueda ser de edificación para la iglesia, que pueda ser una clase de reflexión, de ayuda, Padre, para todas aquellas congregaciones que lo necesiten. Lo que nos está inspirando, Señor, poder dar esta clase es que tu palabra sea difundida, Padre, y que tu pueblo pueda adquirir el conocimiento necesario para poder ser salvo y llegar a la salvación plena de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Permite que sean tus palabras, que esta clase sea ungida por tu Espíritu y las palabras que se digan sean las que tú deseas. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como habíamos dicho, la clase es la número 6, se titula La Cena del Señor. Y aquí vamos a tratar varios asuntos. Primero, la Pascua. Como la Pascua es lo que antecede la Cena del Señor y cómo ella, a partir de ella, se origina. La institución de la Cena del Señor. La Cena del Señor como un medio de gracia. La Cena del Señor como comunión. La Cena del Señor no se toma indignamente. Y en el último tiempo teníamos diferentes modos de entender la Cena del Señor. Pero me parece a mí personalmente que sería mejor esta última parte ponerla de primero. Porque, mire, yo me llamo Héctor Pinares, soy cubano. Mi vida cristiana tiene 28 años compartida. Todos mis fundamentos teológicos están basados en enseñanzas que recibí en la iglesia metodista, en seminarios metodistas, y otra parte la tengo en las asambleas de Dios en Cuba. Por lo general en Cuba no es normal que una iglesia no celebre la Santa Cena. Algunos con una frecuencia mayor que otros. Por ejemplo, la iglesia metodista tiene la tradición de una vez al mes, por lo general muchas son los primeros domingos de cada mes, celebrar la Santa Cena. Las asambleas de Dios pues celebran la Santa Cena, quizás no todos los meses, pero celebran Santa Cena. Y así he conocido otras denominaciones en Cuba que lo celebran. Cuando llegué aquí a los Estados Unidos y a través del Facebook, por cuentas que tengo en Argentina, en Centroamérica, Chile, México, por ejemplo, en Guatemala, en Honduras, he podido notar que muchas iglesias o muchos pastores no celebran la Santa Cena. Y a mí esto al principio, bueno, me asombró, ¿no? Porque vengo de un país donde sí, las iglesias sí tienen como fundamento celebrar la Santa Cena, y además la Santa Cena, al igual que el bautizo, son dos sacramentos de la iglesia evangélica. ¿Y qué significa un sacramento? Que fueron instituidas por Jesucristo. Es decir, las iglesias evangélicas o las iglesias protestantes, después de la reforma de Lutero, desecharon algunos sacramentos que la iglesia tradicional católica tenía y aceptaron solamente la Santa Cena y el bautismo. Quiere decir que para una iglesia evangélica celebrar la Santa Cena es medular, es algo
central, es algo importante. ¿Por qué? Porque ha sido instituida por Jesús, número uno. Y número dos, porque es un mandamiento. Es recordar la muerte y el sacrificio de Cristo. Entonces se me pareció un poco raro, un poco extraño que algunos pastores no celebran la Santa Cena. Hay algunos movimientos que se llaman cristianos, pero que su fundamento lo buscan en las corrientes de Israel, como el movimiento de las raíces hebreas, donde ellos celebran solamente la Santa Cena que el Señor celebró en la Semana Santa. Ellos en todo el año no lo celebran. Y también esto es antibíblico, esto no tiene fundamento bíblico. Ahora, que un pastor no celebre la Santa Cena, con todo respeto a cualquier pastor que nos esté escuchando, es primero no obedecer un mandamiento de Jesús. Y no lo puedo entender. Entonces, como les decía, voy a empezar por los diferentes modos de interpretación de la Santa Cena, que es lo que tenía yo planificado al final, pero lo voy a colocar en el primer lugar debido a esto, a tantos pastores, tantas iglesias que no celebran la Cena del Señor. Miren, existen diferentes, vamos a decir, formas teológicas de ver la Santa Cena. Una de ellas, que es la de la Iglesia Católica y es la tradicional, es la transubstanciación. Es decir, la Iglesia Católica considera que el vino que se toma en la Santa Cena y el pedazo de pan, que el pan representa el cuerpo de Jesucristo de manera literal. Y la sangre, el vino, la sangre, dice, consiste en creer que en el momento de la ceremonia de la Cena del Señor, de la Santa Cena, el pan se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo y el jugo de la vid, el vino, se convierte en la sangre de Jesús. Doctrina dogmática de la Iglesia Católica. La palabra dogmático quiere decir que no acepta ni discusión, ni transformación, ni nada. Eso es algo que ellos lo tienen presente. Bueno, eso para nosotros es falso. Es falso, completamente falso. Ahora, en Mateo 26, capítulo 26, versículo 26-28 dice, y déjenme buscarlo aquí en mi Biblia para ser bien exacto. Mateo 26, del 26 al 28, dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad y comer esto que es mi cuerpo. Tomando la copa, habiendo dado gracias, le dio diciendo, bebed de ella todo, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión de los pecados. Este es el texto que toma la teología católica de la transubstanciación para decir que el cuerpo y la sangre literalmente es la sangre y el cuerpo de Jesús. Pero como ya le habíamos dicho, eso es falso, no está sustentado en ninguna parte. Ellos toman e interpretan literalmente este texto de Mateo 26, del versículo 26 al 28. Ellos le dan una interpretación literal, la cual no es real. Ahora, tenemos otra que es la combustanciación. Martín Lutero en el 31 de octubre de 1517, este señor, que es un sacerdote, hace una protesta en el templo donde él pastorea y pone 95 tesis en su puerta. Y a partir de aquí hay una ruptura con la iglesia y la doctrina católica. Principalmente él interpreta la Biblia al alemán, hasta ese momento era el latín, pero él también, como fue un sacerdote católico, él tomó de manera un poco falsa, vamos a decir así, porque hay cosas que sí, otras no,
la Santa Cena. Si para los católicos, que es el origen de Martín Lutero, la transustanciación era el fundamento de esta doctrina, para Martín Lutero era así. La consustanciación es una doctrina teológica que, por oposición a la transustanciación, defendida por los católicos, sostiene que la cena del Señor coexisten la sustancia del cuerpo y la sangre de Cristo en el pan y el vino. Es decir, esta doctrina considera que la cena del Señor se encuentra de forma real Cristo en su cuerpo, su sangre, alma y su divinidad, pero existiendo a la vez el vino y el pan. Por lo tanto, el acto de la cena no se trataría de una sustitución, sino de una coexistencia. Coexistencia, Cristo en su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad, el pan y el vino. Quiere decir, si para la Iglesia Católica el vino se convertía en la sangre literal de Jesús y el pan en el cuerpo literal de Jesús, ahora para el movimiento protestante que comienza con Martín Lutero, lo que él aceptaba era que el pan y el vino era pan y vino, no se transformaba, pero que en ese momento estaba también Jesús, estaba la sangre, estaba su cuerpo, estaba su alma y su divinidad, como que coexistían junto con esto. Esto también nosotros lo consideramos falso. Y si esta doctrina se le llama la consustanciación, es decir, hay un paralelismo entre los elementos que se están tomando en la Santa Cena, que es el vino y el pan, y el cuerpo y la sangre de Cristo. Ahora, hay uno que es el que la iglesia evangélica de hoy, y es la que tiene más fundamento bíblico, que es la sacramentalismo, que yo les decía anteriormente que para nosotros es un sacramento. Por lo general, celebrar la cena del Señor o la Santa Cena. ¿Por qué le decimos santa? Porque también hay pastores, iglesias, que no quieren llamar Santa Cena. La palabra santo es apartado para Dios. Esta cena es una Santa Cena, no es una cena cualquiera. No es la cena que usted va a hacer en su casa. No es la cena que va usted a hacer con un amigo. Es santa porque es la cena que usted va a conmemorar, que usted va a recordar a Jesús y su sacrificio. Entonces, por lo general, se celebra la Santa Cena los primeros domingos del mes para iniciar el mes en bendición y victoria en Cristo. Es decir, hay iglesias que yo comparto y estoy muy de acuerdo, donde al principio del mes ellos celebran la Santa Cena con la intención de que haya una bendición de Dios sobre la iglesia. Y que esto marque el inicio de este mes que va a comenzar, para que la bendición, la gracia y la protección de Dios estén sobre nosotros. No pensando que es un amuleto, sino pensando que es el recordatorio del sacrificio de Cristo. Bien. Dice, cree que en el momento de la celebración Dios está proporcionando alguna gracia santa por medio de una fuerza espiritual que es introducida en el participante. Es decir, esta doctrina sacramentalista cree que en el momento que el cristiano va a tomar la Santa Cena, pues la gracia de Dios a través del Espíritu Santo viene al hombre. Y por ejemplo, personas que han estado padeciendo de una enfermedad, en ese momento de gracia, en ese momento de recordatorio, pues el Espíritu Santo lo ha sanado. Entonces, consideramos que este acto de tomar la cena del Señor es un acto de gracia, donde Dios se derrama a través de su Espíritu Santo a la iglesia. Porque la iglesia, cuando toma la Santa Cena, está ministrando al Señor, recordando el sacrificio de Cristo en la cruz y su resurrección. Dice, creemos que cuando se ministra la cena del Señor, el Espíritu Santo está presente, que Cristo se regocija en nuestra manera de recordar su sacrificio. Como cristianos libres por la sangre de Cristo,
de nuestros pecados, nos gozamos recordando a nuestro libertador y de la vida en el nuevo pacto. La cena del Señor debe ser un acto solemne, respetuoso, porque la presencia de Dios se manifiesta. La cena del Señor presenta el amor, la misericordia que Dios tiene por la humanidad, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiere decir que la cena del Señor es una ceremonia donde vamos a recordar el sacrificio, pero también vamos a recordar que somos libres del pecado que nos asediaba. También estamos recordando que nuestro Dios es amor, es misericordioso y un día se acordó de nosotros, permitiendo que su Hijo fuera sacrificado en la cruz del Calvario. Esta es la importancia que tiene celebrar la Santa Cena en la iglesia de Jesús. Lo vamos a recordar, va a ser algo ceremonial, va a ser algo donde nosotros estamos ministrándole al Señor, porque estamos recordando la muerte de Jesús en agradecimiento. Estamos agradecidos de que Dios en su amor y su misericordia haya derramado la sangre de su Hijo unigénito, único en su género, para que nosotros podamos ser libres, para que nosotros podamos ser salvos. Quiere decir que la cena del Señor es algo muy importante, porque es el momento que estamos agradecidos de Dios, agradecidos de todo lo que Él hizo por nosotros, por nuestra salvación y el perdón de los pecados. Ahora, hay otra que se llama la conmemorativa. Yo estuve en una iglesia hace algunos años, visité una iglesia que me pareció una iglesia como una empresa, como una compañía, no me pareció una iglesia. Y cuando llegué a la iglesia, invitado por unos hermanos, me dijeron, mira, aquella mesa que está allí tiene los elementos del vino y el pan. Acércate a ella, ora al Señor y coge el pan, coge el vino, tómalo, ora allí y regresa. Y yo le dije, no lo va a ministrar nadie, no lo ministra un pastor, no lo ministra un diácono, no lo ministra un presbítero. Me dijeron, no, tú nada más que tómalo y ora y ya. Entonces, esta doctrina se llama conmemorativa. Es falsa, cree que es una proclamación de la muerte y de la segunda venida de Cristo. Estas iglesias no toman en serio la celebración de la Cena del Señor y no creen que Dios se manifieste en ella. Por lo general, ni la celebran. Es decir, para ellos es un ritual. Para ellos es algo que ellos hacen, pero que no le dan el carácter divino que merece la Cena del Señor. Entonces, estos son los... A ver, es 1, 2, 3, 4. Son las 4 doctrinas que tienen que ver con la Cena del Señor. Yo quiero ahora buscar en la palabra para que ustedes vean de dónde surge la Cena del Señor. Dice, la Cena del Señor antecede los antecedentes, es decir, en el Antiguo Testamento. Dios le habla al pueblo de Israel en esclavitud. El pueblo de Israel está esclavo allí en Egipto, está clamando, está sufriendo. Este pueblo conoce a través de la tradición de que ellos tuvieron un Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob. Y ellos todas estas narrativas pues la tienen dentro de su pueblo. Y clamaban al pueblo de Dios. Y Dios, Éxodo 3:8a. Vamos a ver qué dice Éxodo 3:8a. Dios le habla al pueblo de Israel. Mire lo que dice. 3:8a. Dice. Para ser exacto. Bueno, le voy a leer el pasaje completo. Y ha descendido para librarlo de mano de los egipcios y sacarlo de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y el jabuseo.
Dice que Dios le promete al pueblo de Israel que lo va a sacar de allí. Y no solamente que lo va a sacar, sino que lo va a llevar a una tierra próspera. Una tierra donde van a tener paz, van a tener alegría y van a ser bendecidos. Ahora, en Éxodo 12 al 14, dice la palabra, del 12 al 14. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mi juicio en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria y la celebración como fiesta solemne para Jehová durante vuestra generación. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Es decir, Dios le está diciendo a este pueblo que el ángel de la muerte va a pasar a llevarse todos los primogénitos de Egipto. Pero las casas que estén con el dintel pintado con la sangre del cordero no pasará. Dice, la sangre me será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día será en memoria. Es decir, Dios le está diciendo al pueblo de Israel que ellos tienen que tener como memoria perpetua este día, recordando que Dios lo libró ¿de qué? De la muerte. Cada cristiano que celebra la Santa Cena recuerda que Jesús, con su sacrificio en la cruz, lo libró de la muerte del pecado. Y en memoria a eso, de manera perpetua, mientras esté en la tierra, la iglesia debe celebrar la Cena del Señor como recordatorio de que Dios, a través de Jesús, te libró de la muerte del pecado. Dice, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. El pueblo de Israel debía transmitir de generación en generación la celebración de las Pascuas como un recordatorio de que ellos fueron librados de la esclavitud. Entonces tú y yo hemos sido librados de la esclavitud del pecado a través de la sangre de Cristo. Y cuando nosotros celebramos la Santa Cena, nosotros estamos recordando y celebrando de manera solemne lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros cuando nos libró. Pero dice que debemos hacerlo de generación en generación. Nuestras generaciones deben conocer que Jesús nos libró del pecado. La razón por la cual muchos de nuestros hijos no quieren conocer a Jesús, no quieren ir a la iglesia, porque hay muchas iglesias que no celebran la cena del Señor, no recuerdan este momento, no transmiten a sus generaciones, no transmiten a su descendencia que Cristo un día murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre y te libró de los pecados. La Santa Cena hace memoria de este momento, como la Pascua hace memoria para el judío de que lo libró del yugo de esclavitud de Egipto. Esta es la institución. Este es el antecedente que tenemos de ella. Ahora, ¿cómo fue instituida la Santa Cena en nuestros tiempos? Juan el Bautista profetizó en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A una nación judía que de manera perpetua
recordaba el sacrificio que había existido allí en Egipto, donde la sangre derramada y puesta sobre el dintel de las casas los libró del ángel de la muerte. Ellos sabían que este acto lo iban a celebrar de manera perpetua, pero ahora Juan, un profeta, le está diciendo al pueblo de Dios hoy y al pueblo de Israel allí, que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta es la primera vez que se revela el propósito de Dios con su Hijo. Ahora, Jesús instituye la cena del Señor. En Lucas 22:7, el 14 y el 20, dice así: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Es decir, el cordero que simbolizaba el derramamiento de la sangre en la liberación de Egipto. En el versículo 15 dice: y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Antes que Cristo fuera sacrificado en la cruz, él dice que él quería tomar esta Pascua, este recordatorio de la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Él quería tomarlo con sus discípulos. Dice el 16: porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Quiere decir que en el reino de Dios vamos a cenar con Jesús y vamos a cenar en las bodas del Cordero. Pero tristemente hay quien no cree en las bodas del Cordero. Yo los conozco. Versículo 17. Habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto, repartidlo entre vosotros. Versículo 18. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Versículo 19. Tomó el pan y dio gracias y partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Hacer esto en memoria de mí. Jesús dice antes de morir: hagan esto en memoria de mí. Iglesia, Jesús, no hombre, te está diciendo: celebra la Santa Cena en memoria de Jesús. Versículo 20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo... Déjenme buscar Lucas para ser más exacto. Dice: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Es decir, la copa representa el nuevo pacto que Dios hizo a través de Cristo con la humanidad, para que la humanidad sea salva. Cuán importante para la iglesia de Jesucristo es tomar la cena del Señor. La cena del Señor es un medio de gracia. Dice, los medios de gracia son instrumentos de Dios que Dios usa a través del Espíritu Santo con el fin de capacitar a la iglesia y fortalecer al creyente. Cuando usted va a impartir la cena del Señor, usted le pide a la iglesia que se arrodille y que se vaya a la presencia de Dios en el nombre de Jesús y que le pida perdón a Dios en el nombre de Jesús por los pecados que ellos hayan cometido. Hay pecados como la fornicación y el adulterio que tienes que dejarlo allí, porque no es que tú pidas perdón por ser fornicario, perdón por ser adúltero, tomes la Santa Cena y cuando salgas de allí vuelvas a ser un adúltero y un fornicario. No, porque el cristiano peca, pero no se deleita en el pecado.
es la oportunidad que la iglesia tiene de arrepentirse delante de Dios de sus pecados para tomar una nueva dirección a partir de los sacramentos de la cena del Señor. ¿Por qué? Porque esto es un medio de gracia. Es una oportunidad que Dios le da a la iglesia. La Santa Cena es una oportunidad que tiene la iglesia de poder redimirse con el Padre. Dice, la oración es un medio de gracia. Ministra a la iglesia y personas. Los sacramentos que fueron instituidos por Jesús, bautismo y Santa Cena, son medios de gracia. La palabra de Dios, la predicación en la iglesia y la lectura de la palabra. Segunda de Pedro 3:18 dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En la cena del Señor recordamos el sacrificio de Cristo en la cruz y el Espíritu Santo se derrama trayendo sanidad y bendiciones a la iglesia. La Santa Cena es un acto de fe donde Dios se manifiesta a través de su Espíritu Santo dándole dones a la iglesia. Es importante tomar la Santa Cena. Muy importante. La Santa Cena no se debe tomar de manera indigna. Por eso usted le va a pedir a la iglesia, iglesia, arrodíllase. En el nombre de Jesús, vaya al trono de la presencia de Dios, póngase a cuenta con Dios y pida perdón. Para que cuando usted se levante perdonado por Dios y pueda tomar la Santa Cena. Porque la Santa Cena no se puede tomar de manera indigna. Porque si no, usted va a tomar o usted va a acarrear juicio sobre su vida. Dice, 1 Corintios 11, 27, 32. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por lo tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así el pan y beba la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo de Jesús, juicio come para sí y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinamos nosotros mismos, no seríamos juzgados. Necesitamos nosotros examinarnos en oración, hincados, arrodillados, humillados delante de Dios, para que Dios te perdone y derrame tu gracia. Pero no es posible, iglesia, que tú no celebres la cena del Señor para recordar el sacrificio de Cristo en la cruz, para recordar que eres libre del mundo. No es posible. Yo voy a dar la conclusión de esta clase. Mientras algunos tienen ideas divergentes acerca de la Santa Cena del Señor, otros tienen puntos de vista no bíblicos. Una de las más grandes tragedias de los últimos tiempos es que muchos no tienen una idea precisa o un punto de vista claro o bíblico en cuanto a la importancia que tiene celebrar la Santa Cena del Señor en la iglesia de Jesucristo. Iglesia, es importante que tú recibas la Santa Cena del Señor, porque ella es símbolo de tu agradecimiento al sacrificio de Cristo. Esto es un canal que está surgiendo con el propósito de llevar clases y instruir a la iglesia con la verdad bíblica. No estamos basados en criterios personales, verdad bíblica. Conocer la verdad bíblica, la voluntad de Dios. Si te quieres suscribir al canal, yo te lo agradezco. Y si le quieres dar like también, porque eso va a ayudar a que otras personas puedan ver esta clase. Esta clase ha sido inspirada con el deseo de que la iglesia se edifique en conocimiento. Y dicho esto, te doy gracias porque estás presente mirando esta clase. Si tú no has conocido a Jesús, yo te invito a que conozcas a Cristo. Siempre trato de terminar con una oración a alguien que no conozca a Jesús, que quizás por accidente o porque Dios lo está trayendo aquí a esta clase, lo esté mirando. Yo te pido, si no conoces a Jesús, que cierres tus ojos y repitas conmigo. Señor Jesús, yo quiero reconocerte, quiero pedirte perdón por mis pecados. Quiero que limpies mi alma, Señor. Yo quiero dejar toda mi vida mundana atrás, Señor. Yo quiero agradarte. Yo quiero vivir para Cristo, pero yo solo no puedo. Necesito tu ayuda. Yo te pido que tu Espíritu Santo venga a mi vida,
que me limpie, que me llene, Señor, para poder disfrutar de una vida plena. Quítame, Señor, de la esclavitud del pecado. Yo creo que Jesucristo resucitó de los muertos. Yo creo en la sangre derramada por Jesús en la cruz de Calvario. Yo creo también que a través de esa sangre tú me puedes perdonar. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora voy a orar por este hermano y para despedirnos. Señor Jesús, Padre, venimos delante de ti en el nombre de Jesucristo, pidiéndote, Padre, que tú nos llenes con tu gracia y con tu amor. Si es tu voluntad, permite que este canal pueda prosperar, que pueda llegar a muchas vidas, Señor, que puedan conocer tu verdad, que la iglesia pueda ser capacitada, Padre, a través de esta doctrina básica. Espíritu Santo de Dios, guíanos, guía a la iglesia para que la iglesia no caiga, para que la iglesia no falle. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén.